Capítulo 1. La llegada de Isabel. Valencia, un lunes de septiembre. El sol caía suave sobre las tejas anaranjadas del vecindario de Benimaclet. Las calles tenían ese olor a piedra caliente y pan recién horneado que tanto le gustaba a Isabel Ramírez. Frente a la casa número 14 se encontraba una furgoneta blanca con las puertas abiertas, llena de cajas cuidadosamente etiquetadas, ropa, libros, cocina, marco de fotos. Isabel, de 42 años, se bajó del asiento del copiloto, respirando hondo. No era la primera vez que se mudaba, pero sí la más difícil. No por el tamaño de la casa ni por el esfuerzo físico, sino porque esta vez no solo llevaba sus cosas, llevaba también expectativas. Heridas pasadas y un amor inmenso que todavía no sabía cómo expresar en este nuevo hogar. ¿Necesitas ayuda con esa caja, amor?, preguntó Julián, su esposo, mientras bajaba otra caja de la furgoneta. Estoy bien. Esta solo pesa libros y un par de diarios viejos. Los diarios de cuando eras madre soltera. Sonrió él. Sí. Puede que algún día alguien quiera leerlos, aunque sea para entender por qué insisto tanto en las cosas pequeñas, respondió Isabel con una risa leve, pero el nudo en su estómago seguía ahí. Dentro de la casa, en el segundo piso, una adolescente de 17 años observaba la escena desde la ventana de su habitación. Lucía Morales no dijo nada. Solo se giró hacia su escritorio y subió el volumen de la música en sus auriculares. Para ella, ese día no era una bienvenida, sino una invasión. La casa no era nueva para Isabel. Había pasado varios fines de semana allí durante los últimos 2 años, pero nunca con la certeza de que ese sería su hogar definitivo. Ahora, con cada paso sobre el parquet, sentía como el suelo le recordaba que era una invitada. Todo tenía la huella de otra vida, los marcos de fotos con una mujer joven de cabello rubio abrazando a una Lucía de 6 años. Los imanes en el refrigerador con dibujos infantiles firmados para papá y mamá, los cojines del sofá, claramente bordados a mano. No había lugar para ella, todavía. Julián había propuesto redecorar, pero Isabel se negó. Lucía ya ha perdido a su madre una vez. No quiero que sienta que yo vengo a borrar todo lo anterior. Prefiero ganarme mi espacio poco a poco. Esa noche la cena fue sencilla. Tortilla de patatas, ensalada de tomate y pan de pueblo. Isabel cocinó, Julián puso la mesa. Lucía bajó sin decir palabra, se sentó en su silla habitual. Y empezó a comer sin siquiera mirar a su nueva madrastra. ¿Qué tal estuvo el instituto hoy, hija?, intentó Julián con voz animada. Igual que siempre, respondió Lucía, cortando un trozo de tortilla con el tenedor sin levantar la vista. ¿Tienes algún examen esta semana?, preguntó Isabel con tono suave. Lucía dejó el tenedor. Miró a Isabel por primera vez. No necesito que me controles. Ya tengo madre, aunque no esté aquí. El silencio cayó como una losa sobre la mesa. Julián tragó saliva y fingió no haber escuchado. Isabel se limitó a recoger los platos vacíos y llevarlos al fregadero. Cuando terminó, salió al jardín trasero. Se sentó en una de las sillas de metal, junto a las macetas que una vez cuidó la madre de Lucía. Miró el cielo lleno de estrellas, y pensó en su propia hija, Marina, que ya estaba en la universidad en Madrid. A veces sentía culpa por empezar una nueva vida lejos de ella, pero también sabía que el amor no se divide, solo cambia de forma. No puedo forzarla. No puedo sustituir a nadie. Solo puedo estar, se susurró a sí misma. Esa primera noche fue larga. Isabel no podía dormir. Desde su habitación se escuchaban los pasos nerviosos de Lucía al otro lado del pasillo, abriendo y cerrando cajones, como si reorganizar su espacio pudiera también reorganizar sus emociones. A las 2 de la madrugada, Isabel se levantó a tomar agua. En la cocina encontró una taza con leche a medio calentar en el microondas. Junto a ella, una cucharita con restos de azúcar. Sabía que no era para ella. Los días siguientes fueron una repetición de silencios, pequeños gestos ignorados y palabras medidas. Isabel preparaba el desayuno cada mañana, dejando la tostadora encendida y el zumo recién exprimido en la mesa. Lucía bajaba, cogía lo justo.
Y salía sin decir gracias. En el instituto Isabel era otra persona, firme, empática, respetada por colegas y alumnos. Era la psicóloga de confianza, la que sabía cuándo preguntar y cuándo callar. Muchos padres venían a agradecerle por haber rescatado la autoestima de sus hijos. Pero en su propia casa, la adolescente a la que más deseaba ayudar no la dejaba acercarse ni un milímetro. ¿Crees que estamos forzando algo?, preguntó Isabel una noche a Julián, mientras leía en el sofá. No, cariño. Solo que Lucía necesita tiempo. Es una adolescente. Está enojada con el mundo desde que perdió a su madre, y tú eres la parte fácil de odiar. Lo sé. Pero no quiero ser lo fácil. No lo eres. Solo eres lo más presente. Una tarde de sábado. Isabel decidió plantar unas flores en el jardín. Compró lavanda, margaritas y una pequeña rosa blanca. Mientras cavaba, escuchó una voz a su espalda. Mamá odiaba las margaritas. Era Lucía. No lo sabía, respondió Isabel sin mirarla. Me gustan porque duran más en el frío. Pero si quieres, puedo cambiarlas. Lucía no respondió. Se quedó allí unos segundos, luego volvió adentro. Isabel siguió plantando en silencio con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de dudas. Al caer la noche, Julián se acercó al jardín. Observó las flores y puso su mano sobre el hombro de Isabel. Puede que hoy no lo parezca, pero te ha hablado. Por primera vez en semanas te ha hablado. Isabel se giró. En sus ojos había una mezcla de cansancio, esperanza y miedo. Ojalá un día me hable sin que eso signifique recordarme que no soy ella. Julián la abrazó. Un día lo hará. No porque seas su madre, sino porque eres tú. Capítulo 2. Un desayuno frío. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana. Isabel se incorporó lentamente. Aún con la espalda adolorida por la jornada de jardinería del día anterior. Se colocó la bata, salió al pasillo, y escuchó el silencio casi reverencial de la casa. Aún era demasiado temprano para que Lucía o Julián estuvieran despiertos. Bajó las escaleras con cuidado, sintiendo el crujir de la madera bajo sus pies descalzos. La cocina estaba en penumbra. Iluminada solo por los primeros rayos de luz que se colaban por las cortinas de lino. Encendió la cafetera y comenzó su rutina: preparar tostadas con aguacate, exprimir zumo de naranja, hervir huevos. Calentar leche con canela, dejar todo dispuesto en la mesa como si esperara una visita importante. Pero no era una visita. Era su familia. O al menos, eso intentaba ser. Mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan integral, oyó los pasos firmes de Julián bajando las escaleras. Entró en la cocina con el cabello revuelto y una sonrisa somnolienta. «Huele bien. ¿Es café lo que percibo o amor de buena mañana?» Isabel sonrió sin girarse. Ambos, espero. Julián la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. No sé cómo haces para estar tan activa desde tan temprano. Yo apenas puedo pensar sin 2 tazas de café. Costumbre de madre soltera. El reloj no se detiene, aunque el corazón esté roto. Julián no respondió. Acarició su brazo con ternura, y luego fue a sentarse en la mesa. Pocos minutos después, los pasos más ligeros, casi imperceptibles, anunciaron la llegada de Lucía. Bajó sin mirar a nadie, con el uniforme del instituto ya puesto, la mochila al hombro y el ceño fruncido, como si el nuevo día fuera una amenaza. «Buenos días, Lucía», dijo Isabel con suavidad. Colocando una servilleta al lado del plato que había preparado para ella, 2 tostadas, una con aguacate y otra con mermelada de fresa, su favorita según Julián. «Hola», respondió la chica. Sin mirarla. Tomó la tostada de mermelada y se sentó al borde de la mesa, apenas tocando la silla. «¿Dormiste bien?», preguntó Julián, intentando romper la tensión. «Sí», respondió ella, masticando sin entusiasmo. Isabel sirvió el zumo de naranja, primero a Julián, luego a Lucía, y por último para sí misma. Se sentó frente a la joven, observándola con discreción. «Hoy tienes clase de literatura, ¿verdad? ¿Sigues leyendo La casa de Bernarda Alba?»
Lucía alzó la vista directamente hacia ella, por primera vez en toda la mañana. Había algo gélido en sus ojos. Sí. Pero no necesito que nadie me recuerde mis tareas escolares. No era mi intención recordártelas. Solo me interesa saber cómo lo llevas. Me encanta esa obra. ¿Por qué te interesa? Preguntó Lucía, ladeando la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Para analizarme cómo haces con tus alumnos? El comentario fue como una bofetada silenciosa. Julián tosió, incómodo. Lucía. No hables así. Isabel solo. No pasa nada, interrumpió Isabel, forzando una sonrisa amable. Está bien que lo diga. No quiero que sientas que invado tu espacio. Lucía dejó la tostada a medio comer y se levantó. Ya desayuné. Me voy. Pero aún es temprano, dijo Julián. Podemos llevarte si quieres. Prefiero caminar. Así respiro aire sin tensión. Y sin esperar respuesta, salió por la puerta. La taza de leche seguía caliente sobre la mesa, intacta. Isabel recogió la mesa en silencio. Julián la observó desde su sitio, sin saber qué decir. Cuando ella recogió la taza de Lucía, sus manos temblaron ligeramente. No por rabia, ni siquiera por tristeza. Era una mezcla de impotencia y resignación. No deberías tomártelo tan a pecho, dijo Julián finalmente. ¿Cómo no hacerlo? Preguntó Isabel con voz baja, apenas audible. Sé que no soy su madre. Sé que no me ha elegido. Pero tampoco he hecho nada para merecer su rechazo tan frontal. Lucía está confundida. Extraña a su madre y tal vez siente que te está traicionando si se permite quererte. Necesita tiempo. Isabel dejó los platos en el fregadero y se apoyó en la encimera, mirando por la ventana. ¿Y si no es cuestión de tiempo? ¿Y si simplemente nunca me acepta? Julián se acercó a ella, tomándola de la mano. Entonces al menos sabremos que tú diste todo de ti. Sin condiciones. Sin esperar nada a cambio. El problema es que si espero algo, confesó Isabel con la voz quebrada. Solo un gesto. Una palabra que no sea un cuchillo. Esa tarde Isabel fue al trabajo como siempre. El Instituto Santa Clara la recibía con otro tipo de energía. Allí era valorada, incluso querida. Sus estudiantes solían esperarla en la puerta del despacho para contarle cosas que no podían decir en casa. Padres y madres acudían a sus talleres con la esperanza de reconstruir vínculos rotos. Pero nadie sabía que ella misma estaba tratando de construir uno desde cero, con alguien que no quería ser hija. Una alumna llamada Sofía, de 15 años, llegó a su consulta a las 5 en punto. Profe, ¿cómo se hace para perdonar a una madrastra? La pregunta la dejó helada. Depende de lo que hizo, respondió Isabel con cautela. Nada. Solo existe. Sofía la miró con ojos llorosos. Mi papá la ama. Ella no me ha hecho daño. Pero me da rabia que esté ahí. Me recuerda que mi mamá ya no está. Y eso no es justo. Isabel tragó saliva. Cerró la carpeta que tenía frente a ella y se acercó a la chica. Sofía, ¿has preguntado alguna vez si ella también tiene miedo de ocupar un lugar que no le corresponde? No. Siempre pensé que venía a quitar. A veces venimos solo a cuidar. A estar. Sin esperar ser llamadas mamá. Sofía lloró en silencio. Y en ese momento, Isabel comprendió que no era la única luchando con un corazón que quiere, pero no puede llegar. Al volver a casa, encontró un sobre pequeño sobre la mesa del comedor. Era blanco sin nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno. No me gustan tus desayunos, pero sé que te esfuerzas. Solo quería que lo supieras. L. Isabel leyó esas líneas 3 veces, como si fueran un poema. Una grieta diminuta, casi invisible, se abría en el muro entre ellas. No era amor. Pero era un inicio. Capítulo 3. Consejos no pedidos. El sol del mediodía caía fuerte sobre el patio del Instituto Santa Clara.
Era martes y como cada semana, Isabel impartía un taller de orientación emocional para los alumnos de cuarto curso. Hablaban de autoestima, de relaciones sanas, de cómo poner límites. Era el tipo de espacio que ella habría querido tener cuando era adolescente, cuando no entendía por qué su mundo se derrumbaba en silencio. Esa tarde, al terminar la jornada, Isabel pasó por la biblioteca del colegio a buscar un libro que Lucía debía leer para la clase de literatura, Nada de Carmen Laforet. La profesora le había dicho que la joven no lo había llevado a clase esa semana. Isabel decidió hacer algo arriesgado, dejarlo sobre la cama de Lucía con una pequeña nota. Nada intrusivo. Solo un gesto. Al llegar a casa, la encontró vacía. Julián tenía turno doble en la empresa de reformas y no volvería hasta tarde. Isabel aprovechó para preparar una cena ligera y adelantar algunas tareas. Cuando terminó, subió al cuarto de Lucía, golpeó suavemente y al no recibir respuesta, abrió la puerta con cuidado. La habitación estaba ordenada de manera meticulosa, como si cada objeto tuviera su lugar exacto, libros alineados por colores, velas decorativas sin encender. Una planta de interior junto a la ventana. Sobre la mesa había papeles con anotaciones, subrayados en rojo y verde. Lucía era una chica brillante, eso no lo dudaba. Pero también era una fortaleza cerrada, con el puente levadizo bien alto. Isabel dejó el libro sobre la almohada, junto a una nota escrita en letra cursiva. Es uno de mis favoritos. Si necesitas hablar sobre el final, aquí estaré. No firmó. No quería que sonara a imposición, solo a presencia. A las 8 en punto, el sonido de la cerradura rompió la calma del salón. Lucía entró sin saludar, dejó la mochila en el suelo y fue directa a la cocina. Isabel, que estaba en el comedor, se limitó a observar desde lejos. La joven abrió la nevera. Tomó un yogur y se giró para salir, pero entonces sus ojos se cruzaron con los de Isabel. Un instante breve, tenso. He dejado el libro de literatura sobre tu cama, dijo Isabel con voz tranquila. Lucía frunció el ceño. ¿Estabas en mi cuarto? Solo entré para dejarlo. Pensé que te sería útil. La profesora me comentó que... ¿Hablaste de mí con la profesora? Interrumpió Lucía, alzando la voz. ¿Ahora también espías lo que hago en clase? No, Lucía. Solo me dijo que algunos alumnos no habían traído el libro, y pensé que podía ayudarte. ¿Ayudarme o controlarme? Isabel respiró hondo. No respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía ser interpretada como intromisión. No quiero controlarte. Solo estar presente si lo necesitas. Lucía bufó. Pues no te necesito. Y deja de fingir que somos una familia perfecta. Y sin esperar respuesta, se fue a su habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche Julián llegó agotado. Se quitó los zapatos en la entrada y buscó a Isabel en la cocina, donde la encontró limpiando una taza vacía con movimientos lentos. ¿Todo bien?, preguntó él, acariciándole la espalda. Lucía está enfadada porque dejé un libro en su cama. ¿Otra vez? No la culpo. Tal vez invadí su espacio. Pero también me duele tener que pedir permiso para cuidar. Julián suspiró. Sé que es difícil. Pero no puedes esperar gratitud. Al menos no ahora. No espero gratitud. Solo un poco de humanidad. A la mañana siguiente, Isabel fue al supermercado del barrio para hacer la compra semanal. Mientras revisaba los productos, se encontró con Teresa, la madre de una antigua alumna. Conversaron unos minutos y... Antes de despedirse, Teresa le dijo: Mi hija aún recuerda tus palabras cuando tuvo la crisis con su padre. Dice que fuiste como una brújula. ¿Tienes hijos propios? Isabel dudó. Tuve una. Ahora ya es adulta. Y estoy intentando ser algo para una adolescente que no quiere que yo exista. Teresa sonrió con tristeza. Ser madre es fácil cuando te lo piden. Lo difícil es maternar cuando no te dejan. Esa frase le dio vueltas todo el día. Al volver a casa, la encontró vacía otra vez. En el buzón, sin embargo, había una carta del instituto de Lucía.
Reunión de padres para revisar el plan de orientación vocacional. Isabel dudó. ¿Debía ir? ¿O debía dejar que Julián se encargara? Finalmente decidió hablarlo con él por la noche. Si te parece bien. Me gustaría asistir, le dijo mientras cenaban juntos. He trabajado muchos años en orientación vocacional. Tal vez pueda entender mejor sus opciones. Claro. Me parece buena idea. Aunque puede que a Lucía no le agrade. Lo sé. Pero también es parte de mi rol. Aunque no me reconozca, no voy a desaparecer. Julián tomó su mano y le dedicó una sonrisa sincera. Gracias por seguir aquí. Isabel. A pesar de todo. 2 días después en el instituto, Lucía estaba en la biblioteca con su amiga Clara. Estudiaban para un examen de historia cuando Clara le preguntó. Tu madrastra es psicóloga, ¿verdad? Lucía resopló. No es mi madrastra. Es la esposa de mi padre. Bueno, da igual. Hoy en clase de tutoría, leímos un texto que ella escribió sobre duelo familiar. Me hizo llorar. Lucía se quedó en silencio. A veces pienso que me gustaría que mi madre fuera así, añadió Clara. La mía solo grita. Lucía miró hacia un punto indeterminado. Isabel no grita. Solo está. Todo el tiempo. Como si esperara algo que no va a pasar. ¿Y tú qué esperas de ella? La pregunta quedó flotando. Lucía no supo qué responder. Esa noche al entrar en su habitación. Lucía encontró otro libro sobre su cama. No había nota. Solo el libro, La tregua de Mario Benedetti. Lo hojeó. Dentro había una hoja doblada en 4. No escrita por Isabel. Era una hoja de su propio diario, de hace años. Odio los martes. Mamá siempre trabajaba y papá llegaba tarde. Me gustaría tener a alguien que me escuche sin tener que pedirlo. Lucía se sentó en la cama. Miró el techo. Y por primera vez en semanas, no sintió rabia. Sintió vergüenza. Y también una grieta. Una que no dolía, pero sí hacía ruido. Capítulo 4. Pequeños gestos invisibles. La lluvia caía fina sobre Valencia. Era uno de esos días grises en que el cielo parece más cercano al suelo, y el alma, más cercana al silencio. Isabel caminaba con paso tranquilo por la calle peatonal del barrio, bajo un paraguas azul marino que había comprado hacía años, uno que aún conservaba pequeñas manchas de pintura seca. En casa. La esperaban pocas palabras, pero muchas emociones por digerir. Cargaba una bolsa de tela con ingredientes para una receta especial, crema de calabaza con nuez moscada y pan de ajo casero. Recordaba que una vez Julián le contó que era el plato favorito de Lucía cuando era niña. Isabel no quería conquistarla con comida, pero sí dejar huellas. Y a veces, las huellas más profundas no hacen ruido. Al llegar, encontró la casa en calma. Lucía estaba en su cuarto escuchando música, mientras Julián aún no regresaba del trabajo. Isabel se quitó el abrigo. Colgó el paraguas y fue directamente a la cocina. Mientras pelaba la calabaza, su mente divagaba. ¿Cuántas veces había intentado acercarse? ¿Cuántas veces había sido ignorada? Y sin embargo, ahí estaba otra vez. Mientras cocinaba, encendió la radio y dejó que la música llenara el espacio. Chopin, su refugio de juventud. El olor a ajo dorado y calabaza hervida comenzaba a invadir la casa. Una sensación de hogar se iba tejiendo en el aire, aunque solo para ella. En medio de todo, escuchó un portazo suave. Era Lucía bajando las escaleras. Apareció en la cocina sin decir nada. Abrió el armario, tomó un vaso y lo llenó de agua. Antes de irse se detuvo un instante, olfateó el aire y murmuró. Huele como en casa de la abuela. Isabel, sin girarse, sonrió. Es crema de calabaza. ¿Te gusta? Lucía no respondió. Solo salió. Pero ese comentario tan fugaz valía más que 1000 discursos. Esa noche la cena fue silenciosa pero menos tensa. Julián intentaba mantener una conversación liviana,
y por primera vez en mucho tiempo, Lucía no se levantó antes de tiempo. Incluso se sirvió una segunda ración de crema. No agradeció. Pero tampoco despreció. Cuando terminaron, Isabel recogió la mesa mientras escuchaba cómo Lucía subía las escaleras. Encontró la servilleta doblada con cuidado, sin manchas. Pequeños gestos invisibles, pensó. Eso eran. Como el hecho de no cerrar la puerta con llave. Como dejar las zapatillas ordenadas junto al sofá en vez de tirarlas. Como bajar el volumen de la música cuando ella entraba en la habitación. Isabel no era ingenua. Sabía que el corazón de una adolescente herida era como un jardín que ha sido pisoteado. Puede volver a florecer, pero necesita tiempo, cuidados y sobre todo, respeto. Al día siguiente, antes de que amaneciera, Isabel se despertó más temprano de lo habitual. Preparó 3 tuppers. Uno para Julián, uno para ella y uno, en secreto, para Lucía. No lo hizo por obligación, ni por estrategia. Lo hizo como quien riega una planta aunque no haya brotes aún. Escribió en un post-it amarillo, con cariño. No hace falta devolver el tupper. Lo dejó dentro de la mochila de Lucía, entre sus libros de historia y su estuche. Esa tarde, al regresar, encontró la mochila en el sofá. Abierta. Vacía. El tupper, lavado, estaba sobre la encimera. Sin nota, sin palabra. Solo, allí. Isabel acarició la tapa de plástico como si fuera una carta sin firma. Sonrió. Estaba aprendiendo a leer en otro idioma, el idioma del gesto no dicho, del aprecio oculto, de la tregua silenciosa. Pasaron los días. Cada mañana, Isabel preparaba desayuno. Lucía seguía sin hablar mucho, pero se sentaba a comer. A veces comentaba algo del clima. O preguntaba si había yogur. Pequeños pasos. Pequeños puentes. Una noche. Mientras Isabel doblaba ropa en la habitación, Julián entró con cara de sorpresa. Lucía me pidió ayuda con su presentación de orientación vocacional. ¿De verdad? Preguntó Isabel, dejando caer una camiseta doblada. Sí. Me dijo que había pensado estudiar psicología. Isabel se quedó quieta. ¿Psicología? Dijo que le gustaba cómo algunas personas pueden ayudar a otras sin hablar demasiado. Y que había leído un artículo, uno que tú dejaste impreso sobre la empatía silenciosa. Isabel sintió una mezcla de orgullo y miedo. Como si cada gesto que había hecho, cada palabra callada, cada tupper anónimo, hubieran sembrado algo. Algo real. Unos días después. Al volver del trabajo, Isabel encontró sobre su escritorio una hoja doblada. Era un esquema hecho a mano con ideas sobre qué estudiar, qué universidades considerar, qué asignaturas elegir. En un rincón, con letra pequeña, había una pregunta. ¿Crees que sirvo para esto? No había firma, pero no hacía falta. Isabel tomó un bolígrafo azul y escribió debajo. Sí. Y no solo sirves. Harás la diferencia. Esa noche, mientras cenaban, Lucía dijo algo inesperado. Papá, ¿puedo invitar a Clara a cenar el viernes? Claro, respondió Julián, mirando de reojo a Isabel. Lucía giró lentamente hacia ella. ¿Cocinas bien? Tal vez a Clara le guste tu crema de calabaza. Isabel no respondió de inmediato. Solo sonrió. Y en esa sonrisa había una madre que nunca fue nombrada, pero que empezaba a ser vista. Capítulo 5. El silencio de papá. El mes de noviembre trajo consigo las primeras ráfagas de viento frío. Hojas secas bailando en las aceras y un cambio sutil pero constante en el estado de ánimo de todos. En la casa de los Morales Ramírez, ese cambio se sentía no solo en el aire, sino en cada gesto. Cada pausa y cada mirada evitada. Lucía, aunque más cordial con Isabel, seguía caminando sobre una cuerda floja entre el rechazo y la aceptación. No había insultos ni portazos. Pero tampoco había abrazos ni buenas noches. Y lo que es más peligroso que un grito, era el silencio. Pero aquel día algo quebró esa rutina. Todo comenzó con una simple frase al pasar. Mi madre nunca habría hecho eso.
Lucía la soltó de camino al salón, sin mirar atrás, mientras Isabel ponía orden en los libros del mueble del pasillo. No hubo contexto. No hubo explicación. Solo una daga afilada, sin destinatario claro, pero con sangre asegurada. Isabel no respondió. Guardó el libro que sostenía con las manos temblando y fue a la cocina. Preparó un té que no llegó a beber. La frase le había perforado el pecho de una forma conocida, no por lo que decía, sino por lo que callaba. Esa noche, mientras cenaban los tres juntos. El ambiente era espeso como niebla. ¿Cómo fue tu día, Lucía? Preguntó Julián, intentando suavizar el momento. Normal. ¿Estás preparando el trabajo de biología? Sí. ¿Necesitas ayuda? Lucía levantó la mirada y la clavó directamente en Isabel. ¿Tú sabes de biología? No mucho, respondió ella con sinceridad. Pero puedo ayudarte a organizar ideas si quieres. No necesito psicología emocional para saber cómo funciona el sistema digestivo, dijo Lucía con una mueca. Isabel se quedó en silencio. Julián carraspeó. Lucía, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que me calle? ¿Que sonría para que parezca que todo es perfecto? Nadie ha dicho eso. No, claro. Pero lo pensáis. Especialmente ella. Lucía. Levantó la voz Julián sin llegar a gritar. Isabel se levantó despacio, recogió su plato y se fue a la cocina. No quería que la discusión escalara. Sabía que muchas veces el verdadero acto de amor es no responder. Pero esta vez dolía. Horas más tarde, mientras leía en el sillón, Julián se le acercó con rostro serio. Tenemos que hablar. Isabel cerró el libro. Era los días iguales de cuando fuimos malas madres. Un ensayo que aún no lograba terminar. ¿Sobre Lucía? Sí. Está cada vez más tensa contigo. Y he estado pensando. ¿Pensando qué? Tal vez, deberíamos tomar algo de distancia. Solo un poco. Quizás estás demasiado presente. La frase fue un relámpago en plena noche. ¿Demasiado presente? Repitió Isabel, incrédula. No me malinterpretes. Eres increíble. Lo sé. Pero Lucía no lo lleva bien. Cada cosa que haces, cada consejo, cada cena perfecta, la pone a la defensiva. ¿Y la solución es que desaparezca? No. Pero sí dar un paso atrás. Dejar que yo maneje más las cosas con ella. ¿Sabes que si das un paso atrás con una adolescente herida, no siempre puedes volver? Es mi hija, Isabel. Silencio. Isabel asintió. Con una calma dolorosa. Lo sé. Siempre lo he sabido. Julián quiso decir algo más, pero no lo hizo. Se fue a la habitación con un suspiro largo, mientras Isabel se quedó sola en el salón. Escuchando cómo la calefacción crepitaba como si también protestara. Los días siguientes fueron distintos. Isabel se volvió más callada, más distante. Preparaba la cena, sí. Pero ya no dejaba mensajes dulces en las mochilas ni notas en los libros. No preguntaba cómo había ido el día, ni sugería lecturas. Lucía lo notó. Pero no dijo nada. Hasta que una mañana. Mientras desayunaban las tres tazas, la de Julián, la de Lucía y la de Isabel, estaban sobre la mesa, solo dos estaban llenas. La de Isabel vacía. Lucía observó el detalle y frunció el ceño. ¿No desayunas? No tengo hambre, respondió Isabel con voz suave. ¿Estás enferma? No. Ah. Y volvió a su tostada. Una semana después. Lucía tuvo un ataque de ansiedad antes de una exposición oral en clase. Fue la orientadora quien la llevó a la enfermería. Al salir, le ofreció llamar a alguien. Lucía dijo que no. Pero la mujer ya había marcado un número de emergencia. Cuando la puerta se abrió, Lucía esperó ver a su padre. Pero fue Isabel quien apareció con el rostro pálido, respirando rápido. Estoy aquí. Estoy aquí, murmuró sentándose junto a ella. Lucía no dijo nada. Ni gracias ni reproches.
Solo aceptó la mano que le ofrecían. Una mano cálida, fuerte pero sin presión. La enfermera las dejó solas. No tienes que decir nada, dijo Isabel. Solo respira conmigo. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez, respiró en sincronía con esa mujer que no era su madre. Pero tampoco era solo la esposa de papá. Cuando llegaron a casa, Julián estaba esperándolas en la entrada, con el ceño fruncido. ¿Qué ha pasado? Nada grave, dijo Isabel. Solo ansiedad. ¿Y por qué no me llamaron a mí? Lucía intervino por primera vez. Porque ella fue más rápida. Y porque no quería a nadie más. Julián se quedó en silencio. Isabel también. El silencio por fin. Ya no dolía. Era respuesta. Capítulo 6. Diálogos entre líneas. La tarde caía sobre Valencia como una sábana húmeda. Nubes bajas ocultaban los últimos rayos del sol. Y en el interior del Instituto Santa Clara, los profesores comenzaban a cerrar las carpetas y ordenar sus escritorios, mientras los pasillos se vaciaban poco a poco. Isabel, sentada frente a su escritorio, revisaba los informes semestrales de orientación escolar. Uno de los nombres resaltaba en su lista, Lucía Morales. Un docente de lengua y literatura había solicitado una reunión con el tutor legal de Lucía. Según la nota adjunta, la joven había estado cada vez más ausente emocionalmente en clase. Con respuestas cortantes y trabajos entregados sin compromiso. Pero lo que más preocupaba al profesor era su participación durante las lecturas. Lucía, antes una de las más brillantes del grupo. Ahora mostraba una actitud cínica y defensiva, especialmente cuando se hablaba de temas familiares. Isabel sintió un nudo en el estómago. La reunión fue programada para el jueves a las 5. Julián no pudo asistir por compromisos laborales, así que con autorización del centro, Isabel ocupó su lugar. No era la primera vez que lo hacía por algún alumno sin tutor disponible. Pero esta vez era distinto. Esta vez era personal. Al llegar a la sala de reuniones, el profesor Martín la recibió con una sonrisa tensa. Gracias por venir, Isabel. Sé que esta situación puede ser delicada para ti. Lo es, respondió ella, pero también sé separar mi rol profesional del familiar. Puedes hablar con libertad. Martín abrió la carpeta con las notas de Lucía. Es una alumna brillante, tú lo sabes. Pero últimamente parece estar peleada con el mundo. Cada vez que se habla de emociones, de vínculos, de identidad, su lenguaje corporal cambia, se encierra. Hoy, por ejemplo, tuvimos una discusión en clase tras leer un fragmento de La casa de Bernarda Alba. Ella dijo textualmente: la gente que entra a tu vida sin ser invitada debería quedarse callada. Isabel asintió conteniendo el impacto. ¿Crees que eso fue dirigido a alguien en particular? A ti, supongo. Probablemente. Pero no por eso deja de necesitar ayuda. Justamente por eso pensé que debía hablarlo contigo. Eres la persona que más puede entenderla, aunque ella no lo vea aún. Isabel respiró hondo. Quiso decir muchas cosas, pero solo murmuró: gracias por avisarme. De regreso a casa, el viento agitaba las hojas caídas como si fueran pensamientos sueltos. Isabel caminaba sin prisa, repasando cada palabra de la conversación con el profesor Martín. Quería proteger a Lucía, pero también protegerse a sí misma. No era sencillo ser madre sin permiso. Al llegar, la encontró en el sofá, con los auriculares puestos y un libro abierto sobre las piernas. Julián aún no volvía. Isabel dejó las llaves en el mueble de la entrada y se acercó con cautela. Lucía, ¿puedo hablar contigo un momento? La joven se quitó un auricular, sin entusiasmo. ¿Qué pasa? Fui a la reunión con tu profesor de literatura. Hablamos de cómo te estás sintiendo en clase. No vine a regañarte, solo quería entender. Lucía cerró el libro con fuerza. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien pidió la reunión? No. Fue tu profesor quien la solicitó. Yo solo asistí porque tu padre no podía. ¿Y por qué me importas? ¿Te importo o quieres tener siempre algo que analizar? Lucía.
Siempre estás ahí metiéndote en todo. Hasta mis profesores piensan que eres una santa, pero no saben lo que es vivir contigo. ¿Qué es vivir conmigo entonces? Lucía dudó. Quería decir algo hiriente, pero en sus ojos había algo más. Dolor, desilusión, miedo. Es sentir que todo lo haces perfecto, y que cualquier error mío solo confirma que no soy suficiente. Isabel se quedó en silencio. Por fin entendía. No era rechazo. Era inseguridad. Lucía, yo no quiero ser perfecta. Ni competir con nadie. Solo quiero estar cuando lo necesites. Nada más. Pues no lo necesito, dijo la chica, pero su voz no tenía fuerza. Más tarde esa noche Julián encontró a Isabel sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida. ¿Todo bien? Hoy me lo dijo. No me necesita. ¿Y tú le creíste? No. Pero me dolió igual. Julián se sentó a su lado y tomó su mano. Cuando mi madre murió, yo no dejaba que nadie me abrazara. Decía que no necesitaba consuelo. Y sin embargo, todas las noches me abrazaba a la almohada. Llorando como un niño. ¿Y quién fue el primero que te abrazó de nuevo? Mi tía. Un día entró a mi habitación y no dijo nada. Solo se sentó junto a mí. No me preguntó nada. No me ofreció nada. Solo estuvo ahí. Y eso fue suficiente. Isabel cerró los ojos. Entonces seguiré estando. Al día siguiente en el instituto Lucía fue llamada a la sala de orientación. No lo esperaba. Al entrar, vio a Isabel frente al ventanal, mirando el patio donde los niños jugaban. ¿Otra evaluación emocional?, preguntó Lucía con sarcasmo. No. Hoy solo quería leerte algo. Lucía frunció el ceño. Pero se sentó. Isabel abrió un cuaderno viejo y comenzó. Había una vez una niña que no sabía cómo pedir ayuda. Así que construyó un castillo de silencio creyendo que si nadie entraba, nadie la lastimaría. Pero con el tiempo descubrió que el silencio también era una forma de gritar. Lucía parpadeó. ¿Eso es de algún libro? No. Lo escribí yo. Hace años cuando perdí a mi esposo. Mi hija tenía 7 años y yo no sabía cómo seguir siendo madre con el corazón roto. Así que me inventé cuentos para explicarle el dolor. Lucía la miró por primera vez sin barreras. ¿Y funcionaron? No siempre. Pero me ayudaron a no desaparecer. Lucía bajó la mirada. Murmuró algo apenas audible. Yo no quiero que desaparezcas. Isabel sonrió con ternura. Entonces, aunque sea en silencio, aquí estaré. Capítulo 7. Una psicóloga sin familia. Los lunes solían ser los días más intensos para Isabel en el Instituto Santa Clara. Desde bien temprano, su despacho se llenaba de adolescentes ansiosos, madres preocupadas, tutores que buscaban orientación. Era una especie de refugio silencioso donde los que no sabían cómo pedir ayuda simplemente llegaban. Aquel lunes no fue la excepción. A las 8:15 ya tenía su primera cita, Álvaro, un chico de 14 años con una mirada que decía más que sus palabras. Sufría de ansiedad escolar, ataques de pánico y una profunda sensación de no encajar en ninguna parte. Llevaban ya varias semanas trabajando juntos. ¿Dormiste algo el fin de semana?, preguntó Isabel mientras le ofrecía un vaso de agua. Un poco, respondió Álvaro encogiéndose de hombros. Mamá dice que exijo demasiado de mí mismo. Que me estreso por cosas que no valen la pena. ¿Y tú qué piensas? Que me esfuerzo por no decepcionarla. No quiero que piense que soy débil. Isabel se quedó en silencio unos segundos. Se vio reflejada en esas palabras. ¿Sabes? A veces, intentar ser fuerte todo el tiempo también cansa. Y cuando te cansas no es que estés fallando, solo estás siendo humano. Álvaro la miró como si acabara de descubrir algo nuevo. Asintió con lentitud. ¿Tú también te cansas? Isabel sonrió con suavidad. Más de lo que imaginas.
Cuando terminó con Álvaro, la esperaban otras 3 sesiones, una chica con bulimia, un niño con padres recién divorciados, y una madre que no sabía cómo acercarse a su hijo adolescente. Todos llegaban con preguntas sin responder. Y a todos Isabel les ofrecía el mismo tiempo. Presencia, escucha. Pero cuando volvía a casa, era diferente. Porque en su propia casa, no había preguntas. Solo un muro. Aquella tarde al llegar, encontró a Lucía sentada en el sofá viendo una serie. Isabel dejó las llaves con delicadeza y saludó con un leve hola. No recibió respuesta. Solo una mirada rápida que volvió al televisor. He preparado lentejas, comentó desde la cocina. Con zanahoria y laurel, como te gustan. No tengo hambre, respondió Lucía, sin levantar la vista. Está bien. Las dejo en la olla. Por si cambias de idea. Ninguna palabra más. Ningún reproche. Solo ese tipo de cortesía forzada que duele más que el desprecio abierto. Esa noche Julián llegó más tarde de lo habitual. Cansado. Con el rostro surcado por las preocupaciones del trabajo. Se quitó el abrigo, besó a Isabel en la mejilla y se desplomó en el sillón. ¿Todo bien por aquí? Lo de siempre, respondió ella. Silencio y sopa fría. ¿Lucía otra vez? No me habla. Ni para quejarse. Y eso me preocupa más. Julián suspiró. Luego murmuró algo que Isabel casi no alcanzó a oír. Tal vez deberíamos ir a terapia familiar. Isabel parpadeó. ¿Lo dices en serio? Sí. Tú eres psicóloga, pero no tienes que cargar con esto sola. Ni en casa ni fuera de ella. Ella se quedó mirando la taza de té entre sus manos. La paradoja era cruel, era psicóloga de profesión, pero no conseguía construir un puente con quien más deseaba. Al día siguiente. En el instituto Isabel dirigió una dinámica de grupo con alumnos de segundo. El tema era, ¿quién te cuida cuando nadie te ve? Cada estudiante debía escribir, de forma anónima, una nota sobre la persona que los apoyaba en secreto. Isabel recogió los papeles en una caja y al final de la sesión, los leyó en voz alta. Uno decía: mi abuela, porque aunque no me pregunta nada, siempre me deja un vaso de leche caliente sin decir palabra. Otro decía: mi hermana mayor. Finge que no le importo, pero me deja chocolates en la mochila los días que lloro. Y luego uno que la hizo detenerse. No lo sé. Me cuido sola. Me cansé de esperar que alguien vea que estoy mal. Isabel sintió que ese papel le hablaba a ella. No porque lo hubiera escrito Lucía, sino porque podría haberlo escrito ella misma a los 17 años. O incluso ahora. Esa noche se sentó frente al escritorio de su habitación. Sacó su diario. Uno que había mantenido guardado por años, solo para esos momentos en los que no sabía a quién contarle lo que dolía. Escribió: hoy ayudé a 5 estudiantes. 4 lloraron. 1 sonrió. Y cuando llegué a casa, mi propia hijastra ni siquiera me preguntó cómo estuvo mi día. Sé que no debo esperar nada. Sé que el amor verdadero no pide nada a cambio. Pero aún así duele. Cerró el diario, respiró hondo y se fue a dormir. El viernes durante el recreo recibió un mensaje inesperado en su correo institucional. Asunto, tutoría, Lucía Morales. Buenos días, Isabel. Quisiera comentarte que Lucía ha comenzado a aislarse del grupo. No responde en actividades colectivas, y ha dejado de entregar algunos trabajos. Lo que más me preocupa es su lenguaje corporal. Siempre está a la defensiva, o con mirada vacía. ¿Podríamos hacer una intervención antes de que avance más? Gracias. Patricia Gómez, tutora de primero de bachillerato. Isabel apoyó la frente sobre la mesa. Sabía que no podía asumir ese rol con Lucía. Ser su terapeuta no era ético ni emocionalmente sano. Pero también sabía que si no intervenía, nadie más lo haría con la misma compasión. Esa noche, después de la cena, que Lucía volvió a no probar, Isabel llamó a Julián a la terraza. Necesito decirte algo.
¿Qué ocurre? No estoy bien. No lo he estado desde hace tiempo. Ayudo a todo el mundo. Pero me estoy olvidando de mí. Y aquí dentro me siento invisible. No lo eres. A veces lo soy. Especialmente con Lucía. Siento que me esfuerzo por no ocupar el lugar de su madre. Pero ni siquiera se me permite tener uno. Entonces, ¿qué quieres hacer? Isabel lo miró con ojos cansados. Quiero dejar de fingir que soy fuerte. Quiero pedir ayuda. Y quizás... También necesito que tú te enfrentes a ella. Porque a veces me siento sola en esta lucha. Julián se quedó en silencio. Esta vez, el silencio no era evasión. Era vergüenza. Isabel estaba en la cocina preparando un bizcocho de plátano y nueces, su receta preferida para los días melancólicos. El olor dulce llenaba el ambiente con una tibieza engañosa. Todo parecía tranquilo. Pero no lo era. En el piso de arriba, Lucía tecleaba furiosamente en su teléfono. Su rostro estaba encendido, los ojos rojos, las manos temblorosas. Hacía minutos había tenido una discusión breve pero intensa con su padre. Julián le había prohibido asistir a una fiesta porque había bajado su rendimiento escolar. Pero Lucía no culpó a su padre. No. En su mente había una culpable clara, Isabel. Ella lo manipula todo. Quiere controlarlo a él. Y a mí. Siempre sonriendo, siempre fingiendo. Me hace sentir como si no pudiera respirar en mi propia casa, escribió en su blog de notas. Y luego, sin pensarlo dos veces, abrió Instagram. La publicación fue una historia. Una foto tomada desde la puerta entreabierta de la cocina, donde se veía a Isabel de espaldas, batiendo la masa con el cabello recogido en una trenza. Encima de la imagen, Lucía escribió: Vivir con alguien que te controla emocionalmente es como estar en una jaula con flores. Todo huele bien, pero te estás ahogando. Corazón roto. No todo lo que parece amor, lo es. En cuestión de minutos. Llegaron las reacciones. ¿Te refieres a tu madrastra? ¡Qué horror! Lo siento mucho. A veces las personas que más fingen ser buenas son las más tóxicas. Si necesitas hablar, estoy aquí. Él estaba en la ferretería cuando lo vio. Primero no comprendió del todo, pero al ver la foto, la cocina, el texto, supo que era reciente, real. Su corazón se aceleró. Llamó a Lucía de inmediato. Pero ella no respondió. Entonces, sin pensar, salió del local y condujo directo a casa. Isabel aún estaba sacando el bizcocho del horno cuando Julián entró como un vendaval. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella, sorprendida por su expresión. Julián le mostró la pantalla del móvil sin decir palabra. Isabel leyó. 1, 2, 3 veces. Su rostro pasó del desconcierto al dolor. Y luego, a un silencio seco, de esos que se quedan entre la piel y el alma. ¿Lo ha publicado ella? Sí. Hace menos de 2 horas. Está en todos lados. Isabel se quitó los guantes de cocina con movimientos lentos, metódicos, como si fuera lo único que podía controlar. ¿Y tú qué crees? Yo no lo sé, Isabel. No sé qué pensar. Lucía está mal desde hace tiempo. Quizás esto es su manera de pedir ayuda. ¿Ayuda?, repitió Isabel con un tono helado. ¿Ayuda es destruir la imagen de alguien que ha intentado cuidarla durante 8 años? Julián bajó la mirada. No tenía respuestas. O no tenía el valor de darlas. Voy a hablar con ella, añadió él, saliendo rápidamente hacia las escaleras. Isabel se quedó sola. La cocina aún olía a bizcocho caliente, pero todo dentro de ella estaba frío. Se sentó en una silla. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo sintió rabia. En el cuarto piso, Julián tocó la puerta de Lucía. Lucía. Tenemos que hablar. No quiero, se oyó desde dentro. Has cruzado un límite. Esto ya no es entre tú y ella. Es público. Es grave. Lucía abrió la puerta con los ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Grave?
¿Tú crees que lo grave es lo que yo publiqué? ¿No es grave que viva cada día sintiéndome juzgada? ¿Invisibilizada? Eso no justifica lo que hiciste. Has acusado a Isabel de algo muy serio. ¿Sabes cuántos colegas suyos ya lo han visto? ¿Cuántos alumnos? Esto podría destruir su reputación. Su trabajo. ¿Y mi vida? Gritó Lucía. ¿Alguien piensa en cómo me siento yo? Ella no me deja respirar. Está en todas partes. Isabel se encerró en su despacho. Sacó una caja antigua de cartón, llena de recuerdos. Dentro había tarjetas de cumpleaños que ella misma había escrito para Lucía en los últimos años. Fotos de paseos escolares donde ella la había acompañado, dibujos infantiles con la firma de la niña que una vez sí la aceptó, aunque fuera por poco tiempo. Encima de todo, una nota doblada. Escrita por Isabel meses atrás pero nunca entregada. Querida Lucía. Sé que no soy tu madre, ni lo seré. Pero también sé que el amor no se mide por la sangre. Me duele cuando me ignoras. Al día siguiente, al llegar al instituto, el director la llamó a su oficina. Isabel, sé que este es un asunto privado, pero hay padres preocupados. Algunos creen que deberías apartarte un tiempo. Lucía estaba en el salón con la mochila sobre las piernas. Al ver a Isabel entrar, quiso decir algo. Pero Isabel se adelantó. No quiero oír excusas. Ni justificaciones. El juicio inesperado. El silencio en la sala del juzgado era tan denso como el aire antes de una tormenta. Las paredes altas, blancas y frías, no ofrecían consuelo alguno. Solo ecos. Señor Julián Morales solicita formalmente la separación legal de su cónyuge Isabel Ramírez Ortega, así como la revisión de los términos de convivencia con su hija menor Lucía Morales Sánchez. ¿Las partes están presentes? Presente, respondió Julián. Presente, dijo Isabel con voz firme pero serena. La jueza los miró a ambos. Luego dirigió la vista hacia Lucía. Señorita Lucía Morales. Dado que ha sido mencionada como parte central del conflicto, tiene usted la posibilidad de emitir una declaración voluntaria. No está obligada. Pero si desea expresar algo, ahora es el momento. Lucía dudó. Y luego, habló. Mi padre me pidió que fuera honesta. Así que lo seré. Llevo años sintiéndome observada, presionada emocionalmente por Isabel. Siempre quiso ser parte de mi vida. ¿Ha traído alguna prueba que justifique su implicación en la vida de Lucía? Sí. Aquí tengo un registro cronológico de cada actividad en la que participé en relación con Lucía. Recibos de material académico y una carta escrita por su tutor del año pasado reconociendo mi participación activa en su proceso educativo. La jueza revisó rápidamente los documentos. Al llegar a una foto, se detuvo. Era una imagen de Lucía, de unos 10 años, con una sonrisa amplia, abrazando a Isabel en una feria escolar. La imagen no parecía fingida. La expresión de la niña hablaba de alegría auténtica. Y usted, señor Morales, ¿de declarar lo que fue su participación directa en el desarrollo diario de su hija durante estos años? Julián tragó saliva. Abrió la boca. Cerró los ojos. Trabajé muchas horas. Isabel era quien estaba en casa la mayor parte del tiempo. Ella se encargaba de todo lo que yo no podía hacer. Yo no tengo forma de negar eso. Lucía lo miró herida. Fue la primera vez que la duda asomó en sus ojos. La jueza dejó los papeles a un lado. La ley no exige reconocimiento emocional. Pero sí reconoce hechos. Y los hechos demuestran que la señora Isabel Ramírez ha actuado durante años como figura cuidadora, sin que exista constancia de actos de violencia ni negligencia. Volvió la mirada a Lucía. Lo que tú sientes es válido, Lucía. La incomodidad, la rabia, la necesidad de espacio. En cuanto a las restricciones solicitadas sobre la señora Ramírez, no existen fundamentos jurídicos para su aplicación. Queda a discreción de la menor continuar o no el vínculo personal con ella. Pero no se limitará por vía judicial. Golpeó el mazo. Fin de la audiencia. Afuera, el cielo estaba cubierto.
Isabel salió sola, sin lágrimas, pero con el alma exhausta. En la mano. Aún llevaba la carpeta cerrada, aunque ya no necesitaba mostrar nada más. Dio unos pasos hasta el banco frente al juzgado. Se sentó. Minutos después, alguien se acercó. Lucía. Una puerta invisible volvió a entreabrirse. Capítulo 10. Las preguntas difíciles. A la mañana siguiente de la audiencia, la jueza convocó a las partes a una sesión extraordinaria. Esta vez a puerta cerrada, para abordar con mayor profundidad un aspecto fundamental del caso. Los aportes concretos, materiales y afectivos, de cada adulto implicado en la vida de Lucía durante los últimos 8 años. Las emociones pueden ser difusas. No habría estrado ni formalidades de toga. Solo la jueza, un secretario judicial y las 3 personas convocadas, Julián Morales, Isabel Ramírez Ortega y Lucía Morales. Isabel llegó puntual. Con un cuaderno gastado en las manos y una carpeta de documentos meticulosamente clasificados. Llevaba el mismo abrigo beige del día anterior. Su rostro reflejaba cansancio. Y sobre acompañamiento académico. Eso solía hacerlo Isabel. Ella era más cercana a ese mundo. Yo no me sentía preparado. ¿Alguna vez cocinó para su hija? Sí, claro. ¿Algún desayuno? El fin de semana. Pero entre semana casi siempre lo hacía Isabel. A mí me tocaba salir temprano. La jueza tomó nota. Luego volvió la mirada hacia Isabel. Señora Ramírez, ahora le toca a usted. Le ruego que sea específica. Isabel asintió, abrió su cuaderno y comenzó a leer, sin teatralidad, sin rencor. Durante estos 8 años. Asistí a todas las reuniones escolares, salvo 2. A las que acudió Julián. Llevé a Lucía al dentista 7 veces, al pediatra en otras 14 ocasiones, y acompañé la recuperación de una apendicitis aguda durante 4 días en el hospital. Preparé desayunos, almuerzos y cenas 5 días a la semana, excepto cuando estaba de viaje por trabajo. La ayudé con sus proyectos de historia, sus ensayos de literatura. Y la preparé para sus exposiciones orales cuando tenía miedo escénico. Organicé sus fiestas de cumpleaños desde los 10 hasta los 17. Estuve presente cuando tuvo su primer ataque de ansiedad en tercero de ESO. Fui quien avisó al colegio, quien la sostuvo hasta que se calmó. Tengo aquí copias de las tarjetas escolares de calificaciones que firmé como persona autorizada, junto con notas de agradecimiento de sus profesores. Entendemos que puede haber resentimientos. Pero su versión también es importante. ¿Reconoce alguno de estos aportes? Lucía bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con una goma del cabello. Sí, dijo finalmente. Lo reconozco. Hizo todo eso. La jueza frunció el ceño levemente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora considera que fue perjudicial? Lucía vaciló. Por primera vez. Su voz tembló. Porque me hacía sentir en deuda. Como si tuviera que agradecerle todo el tiempo. Como si me quejaba, quedara como una ingrata. ¿Y alguna vez ella le pidió ese agradecimiento? No. Nunca lo dijo. Pero se notaba. En sus ojos. En sus silencios. Isabel apretó los labios, tragando con fuerza. No dijo nada. La jueza cerró la carpeta. Este no es un tribunal moral. Lucía la miraba con los ojos húmedos. No supe cómo decirlo antes, pero yo sí lo vi todo. Solo, no sabía cómo convivir con ello sin sentir culpa. Isabel no respondió con palabras. Solo asintió. Pero el volumen era apenas audible. Solo para no escuchar lo que más temía, su propia conciencia. Llevaba años justificándose con la excusa del trabajo o del cansancio. De no saber cómo manejar a una adolescente. Había dejado que Isabel se hiciera cargo de todo, desde los deberes escolares hasta las tormentas emocionales. Y cuando Lucía estalló, él simplemente apartó la vista. Esa noche no pudo dormir. A las 2 de la mañana se levantó y fue a la cocina. Preparó café sin azúcar como hacía cuando aún era joven y soñaba con cambiar el mundo. Se apoyó en la encimera y miró hacia la ventana.
La ciudad dormía, pero dentro de él, todo estaba despierto. Sobre la mesa había un sobre marrón, olvidado entre revistas. Lo reconoció. Isabel lo había dejado allí hace días con la etiqueta, Gastos médicos de Lucía 2015-2022. Lo abrió. Había copias de recetas, facturas de farmacia, informes de consultas privadas. Incluso billetes de metro con anotaciones, urgencias octubre del 01, consulta dermatología marzo del 06, control posoperatorio 18/07. Y en la parte inferior de una hoja Isabel había escrito a lápiz. Lo hice porque estaba. No porque me lo pidieran. Julián se sentó. Y lloró. No por el pasado, sino por todo lo que no había hecho. Por todas las veces que había preferido callar antes que defender. Por haber permitido que la mujer que crió a su hija fuese convertida en una sospechosa pública, mientras él observaba, neutral, cobarde. A la mañana siguiente pidió el día libre en el trabajo. Isabel. Está descansando. Silencio. Julián se sentó frente a ella y tomó aire. Tenemos que hablar. Lucía dejó el tenedor. ¿Ahora me vas a regañar tú también? No. No voy a regañarte. Voy a pedirte perdón. Lucía frunció el ceño. ¿Perdón? Sí. Por haberte dejado sola emocionalmente. Por haberte permitido creer que eras la única que sufría. Y mientras tú crecías y ella intentaba llegar a ti, yo solo observaba. Siempre pensé que era mejor no intervenir. Que era mejor no forzar nada. Pero lo que hice fue abandonarlas a las dos. Lucía bajó la mirada. Ella también cometió errores. Sí. Los cometió. Pero nunca te dejó sola. Ni una sola vez. Lucía se mordió el labio inferior. Su respiración era irregular. Me sentía invisible. Lo sé. Y ahora tú la has hecho invisible a ella. Pero tú y yo sabemos que siempre estuvo ahí. En cada fiesta escolar. En cada noche de fiebre. En cada desayuno que tú rechazabas sin probar. Pero no puedo seguir permitiendo que la ley ignore lo que tú has hecho. Isabel tomó la hoja. Sus manos temblaban. ¿Y Lucía? Lucía está procesando. Hoy me escuchó. Y lloró. Es un comienzo. Ella se sentó como si sus piernas no pudieran sostener el peso de la ternura inesperada. Julián, ¿por qué tardaste tanto? Él se agachó frente a ella. Le tomó las manos. Porque me daba miedo enfrentar lo que no hice. Y tú me lo recordabas todos los días. No por reproche, sino por ejemplo. Isabel cerró los ojos. No sé si esto puede arreglarse. Quizás no. Pero al menos, ya no estarás sola en el intento. Esa tarde Julián fue al juzgado y entregó su declaración. Frente a la secretaria judicial, firmó con firmeza. Yo, Julián Morales. Declaro bajo juramento que la señora Isabel Ramírez Ortega ha ejercido, de manera constante y exclusiva durante los últimos 8 años, la mayoría de funciones perentels en la vida de mi hija Lucía Morales Sánchez. Su rol ha sido esencial no solo en lo cotidiano, sino también en el desarrollo emocional, académico y sanitario de la menor. Me responsabilizo públicamente por no haberlo defendido antes. La funcionaria lo miró con sorpresa. No es habitual este tipo de rectificación. Pues ya era hora, respondió él sin vacilar. Esa noche en casa, Julián sirvió 3 platos en la mesa. Lucía bajó en pijama. Se detuvo un momento en el marco de la puerta. ¿Comemos los 3? Preguntó tímida. Isabel levantó la vista. Y por primera vez en mucho tiempo, asintió con una sonrisa leve. Julián se sentó. No dijo nada. Pero esta vez su silencio no fue abandono. Fue presencia. Capítulo 12. Los registros de Isabel. La sala de audiencia estaba menos tensa que la vez anterior, pero la atmósfera seguía siendo frágil, como un cristal que nadie se atrevía a tocar. Era la última sesión convocada por la jueza antes de dictar una resolución definitiva. Isabel llegó puntual, vestida de manera sencilla pero impecable.
En sus brazos. No una carpeta de abogados ni un maletín, sino una caja de cartón forrada con tela gris, cuidadosamente etiquetada, 8 años. Lucía ya estaba sentada junto a Julián. Esta vez no evitó mirarla. Incluso le hizo un leve gesto con la cabeza cuando Isabel tomó asiento. Un gesto pequeño pero real. La jueza entró y se sentó sin formalidades. Su voz era firme y amable. Hoy escucharemos a la señora Isabel Ramírez Ortega, quien ha solicitado presentar pruebas materiales no para su defensa, sino como testimonio personal de su convivencia con la menor Lucía Morales. Sacó el primer objeto, un calendario escolar de hace 6 años, con anotaciones en lápiz, entrega de deberes de Lucía, tutoría 5, examen de matemáticas preparar con ella. Este calendario era mi forma de seguirle el ritmo. Nunca quise invadir. Solo estar atenta. Lo colocó sobre la mesa. Luego sacó un cuaderno de notas lleno de post-its. Aquí apuntaba frases que Lucía decía sin saber que eran importantes. Cosas como me dio miedo hablar en clase, o creo que Clara ya no quiere ser mi amiga. No respondía en el momento. Estas cosas no tienen valor legal. Pero para mí eran parte de nuestra historia. La jueza la observaba con atención. Julián tragaba saliva con dificultad. Lucía se removía en su asiento. Isabel sacó un cuaderno azul. Lo sostuvo entre las manos con respeto. Este es mi diario personal. No lo traje para compartirlo todo, solo un fragmento. Uno que escribí el día que Lucía tuvo fiebre a los 13 años. No me dejaba tocarla, no quería ni que entrara a su habitación. Me senté en el suelo del otro lado de la puerta y escribí. Hoy. Más que nunca me doy cuenta de que la maternidad no siempre viene con abrazos. A veces se construye desde el rechazo. Pero aquí estoy. Aunque ella no lo sepa, esta fiebre también me arde a mí. La jueza asintió en silencio. Isabel guardó el diario con cuidado como si fuese una reliquia. También traje registros médicos, cartas de sus profesores y las boletas firmadas por mí. No para probar que hice más o menos. Solo para que quede constancia de que estuve. Finalmente sacó una hoja doblada, escrita a mano. Y esto es algo que nunca entregué. Una carta que escribí para Lucía en su cumpleaños número 16, pero que guardé porque pensé que no era el momento. Hoy quiero leerla. Si ella me lo permite. Lucía levantó la vista. Dudó. Luego asintió suavemente. Isabel respiró hondo. Desplegó la hoja. Querida Lucía. Este es tu cumpleaños número 16. A veces pienso que ni siquiera recordarás que yo estuve en cada uno desde que cumpliste 9. Está bien si no lo haces. No estoy aquí para reclamar un lugar que no me diste. Estoy aquí porque lo elegí. Porque cada día, incluso cuando me ignorabas, yo decidía volver a preparar tu desayuno, volver a esperar tu regreso, volver a dejarte espacio sin dejar de estar. Pero luz al fin. Lucía caminaba unos pasos detrás de sus padres. Isabel sostenía la caja contra su pecho como si le protegiera el corazón. Entonces, sin anunciarlo, Lucía aceleró el paso. Se colocó a su lado y dijo: ¿Puedo cargarla yo un rato? Isabel la miró sorprendida. ¿La caja? Lucía bajó la mirada. No. Todo esto. Y con esas pocas palabras. La carga empezó a compartirse por primera vez. Capítulo 13. La gota que rompe. Era viernes por la tarde y la ciudad comenzaba a oscurecer bajo una llovizna fina que empañaba los cristales y el alma. En la casa de los Morales, todo estaba inusualmente tranquilo. No había discusiones, ni portazos, ni silencios hostiles. Solo el sonido constante del reloj de pared y el crujido ocasional del parquet cuando alguien pasaba de puntillas. Lucía estaba en su habitación con el portátil encendido. Los apuntes de historia abiertos, y la mente a miles de kilómetros de distancia. Tenía un examen importante el lunes, pero no conseguía concentrarse. Las palabras flotaban en la pantalla como si no pertenecieran a ningún idioma. Cerró el libro con fuerza. Su respiración era agitada. Habían pasado solo 3 días desde la audiencia final.
Desde que escuchó a Isabel leer aquella carta. Y desde entonces, no había podido dormir bien. Algo dentro de ella se había quebrado. Una barrera. Una defensa que creía invulnerable. La imagen de Isabel leyendo su carta de cumpleaños número 16 volvía una y otra vez en su mente. Esa voz contenida, esa calma que no era resignación, sino dignidad. El modo en que había pronunciado, aunque no me lo diste, yo estuve. Como si no necesitara ser aceptada para seguir siendo presente. Lucía se odiaba por haber llorado en secreto. Por no haber tenido el valor de levantarse en la sala y decir lo que su corazón quería gritar: lo sé todo y no supe cómo amarte. Pero ya era tarde. ¿O no? A las 7:15. Escuchó que Isabel se preparaba para salir. Abrió su puerta apenas unos centímetros y la vio poniéndose el abrigo frente al espejo del recibidor. Llevaba un paraguas en la mano. Caminaron en silencio bajo el mismo paraguas. Lucía no dijo nada, pero cada paso a su lado era una especie de disculpa muda. Como si la lluvia se llevara parte de su orgullo. Tomaba notas en una libreta pequeña. No parecía afectada. Solo atenta. Como siempre. En el turno de preguntas, una mujer del público, aparentemente madre soltera, levantó la mano. Mi hijo me dice que me odia, pero luego no quiere que lo deje solo. ¿Eso es normal? El pedagogo respondió. A veces los adolescentes empujan para ver si seguimos ahí. Y lo más doloroso es cuando siguen empujando aunque ya estemos en el borde del precipicio. Lucía sintió un nudo en la garganta. De camino a casa, no podían evitar pisar los charcos. La lluvia había aumentado. Isabel intentaba cubrir a Lucía con el paraguas, pero ésta se detuvo de pronto. ¿Tú me odias? Isabel la miró sin comprender. Digo, después de todo lo que te hice. ¿Sientes rabia, rencor? ¿Decepción? Isabel bajó el paraguas. La lluvia les empapó el cabello. No. Solo tristeza. Y amor. Pero rabia, no. ¿Por qué? Porque cuando uno elige querer a alguien, acepta también el dolor que eso puede traer. Lucía rompió a llorar. No pudo contenerse más. Yo no sabía cómo amarte. Tenía miedo de traicionar a mi madre. Pensaba que si te dejaba entrar, entonces ella desaparecía. Y no quería eso. No quería olvidarla. Isabel la abrazó. Por primera vez en 8 años. La abrazó sin que Lucía la rechazara. Y por primera vez Lucía se dejó abrazar. Tu madre vive en ti, susurró Isabel. Yo nunca quise ocupar su lugar. Solo quería acompañarte desde el mío. Esa noche no cenaron. Solo compartieron una taza de té caliente en la cocina. Lucía sacó una libreta vieja de su mochila y la colocó sobre la mesa. Esto es mi diario. Nunca dejé que nadie lo leyera. Pero, si quieres, puedes leer una parte. Isabel la miró con ternura. No necesito leerlo para saber que me duele lo mismo que a ti. Lucía se rió entre lágrimas. A veces creo que eres más madre que todas las que conozco. Y tú, más hija de lo que crees. Antes de ir a dormir, Lucía escribió una nota y la dejó bajo la puerta de Isabel. Gracias por seguir ahí cuando todo en mí te decía que no lo hicieras. Si alguna vez te duele lo que fui, prométeme que lo que soy ahora lo compensará. Buenas noches. Mamá, aunque me cueste decirlo en voz alta. Isabel la encontró al amanecer. La guardó en su diario, entre las páginas donde antes solo había vacío. Y sonrió. Porque a veces la gota que rompe también es la que libera. Capítulo 14. La verdad que arde. Desde aquella noche bajo la lluvia, algo se había reconfigurado dentro de Lucía. No era una transformación repentina ni un perdón milagroso. Era más bien una grieta silenciosa por donde empezaba a entrar la luz. Y esa luz, tenue pero constante, le obligaba a mirar atrás, y ver lo que antes no había querido ver. La mañana del sábado se despertó temprano. El sol apenas se colaba entre las cortinas, y el aire olía a pan tostado y café suave. Escuchó los pasos de Isabel en la cocina y por impulso
No se quedó en la cama. Se levantó, bajó las escaleras y se sentó en la mesa sin que nadie la invitara. Isabel se giró sorprendida, pero no dijo nada. Le sirvió una taza de té sin preguntar. Con leche y un poco de miel. Justo como a Lucía le gustaba. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Lucía en voz baja. Lo observé. Ese día, después del desayuno. Lucía subió al desván por primera vez en mucho tiempo. Quería buscar una caja de fotografías antiguas para un proyecto escolar. O al menos, eso se dijo a sí misma. Pero en realidad, buscaba otra cosa. Buscaba respuestas. El desván olía a polvo y madera envejecida. Allí estaban las maletas viejas, los adornos de Navidad, y varias cajas etiquetadas con rotulador negro. Entre ellas, una con el nombre, Lucía Escuela /Salud/otros. La abrió con manos temblorosas. Adentro había carpetas cuidadosamente ordenadas. Fichas médicas, calificaciones, informes de profesores. Dibujos de la infancia. Y notas. Decenas de notas pequeñas escritas por Isabel a lo largo de los años. Lucía se durmió temprano. Hoy estaba más tranquila. Pequeño retroceso en su ansiedad. Volver a hablar con la tutora. No quiso probar la cena, pero dejó el plato limpio cuando no la miraba. Lucía se sentó en el suelo. Leía en silencio. Como si estuviera revisando el diario secreto de una madre que nunca se atrevió a llamarse así. Entre las hojas encontró una carta sin sobre. Fechada el día de su graduación de la secundaria. Hoy te vi caminar hacia el escenario. No me nombraste. No miraste hacia donde estaba sentada. Pero me sentí orgullosa como si lo hubieras hecho. Porque te vi llegar hasta allí. Te vi estudiar hasta tarde, dudar de ti misma, superarlo todo. Y aunque mi nombre no esté en tu diploma, cada línea de esfuerzo la viví contigo. Felicidades, Lucía. Lo lograste. Y yo estuve. Aunque nadie lo dijera. La letra era suave, redondeada. Había lágrimas en la tinta. Lucía cerró los ojos. Apoyó la frente sobre sus rodillas. ¿Cómo no vi todo esto? Durante los días siguientes, Lucía comenzó a fijarse en los pequeños detalles. En cómo Isabel siempre dejaba su abrigo sobre el respaldo de la silla más cercana a la puerta, por si Lucía tiene frío. Mientras ordenaban juntas el armario del lavadero, Lucía se atrevió a preguntar. ¿Guardaste todo lo mío durante estos años? Isabel la miró con una sonrisa leve. No todo. Pero lo suficiente para recordarte que estuve. Lucía asintió. Yo también guardé cosas. Ah, sí. Sí. Cosas tuyas. Cosas que me dabas y fingía que no valoraba, pero que no podía tirar. ¿Por ejemplo? Lucía fue a su habitación y volvió con una caja metálica. La abrió sobre la mesa. Adentro había una receta escrita a mano con letra de Isabel. Con instrucciones para hacer su crema de calabaza favorita. Una nota con un dibujo de un sol y la frase, hoy también es un buen día para empezar de nuevo. Una pulsera de tela que Isabel le había tejido una vez durante unas vacaciones. Y una hoja arrancada de agenda que decía, no tengo que ser tu madre para quererte como tal. Isabel la observó sin hablar. Sus ojos se humedecieron. Lucía bajó la mirada. Me ardía leer estas cosas. Me hacían sentir pequeña. Como si no pudiera corresponder. Así que las escondí. Pero nunca quise deshacerme de ellas. Isabel acarició la tapa de la caja. Guardar es también una forma de amar. Lucía sonrió. Por fin con ternura. Esa noche, mientras cenaban, Julián los observó en silencio. Las dos compartían pan, se pasaban la sal, reían sin esfuerzo. No eran madre e hija. No aún. Pero tampoco eran extrañas. Eran algo nuevo. Algo construido con los escombros del dolor y la paciencia. Al terminar, Lucía recogió los platos. Voluntariamente. Y antes de irse a dormir, dejó una nota en la mesa de noche de Isabel. La verdad arde.
Porque me di cuenta tarde. Pero si me esperas un poco más, te prometo que esta vez, caminaré hacia ti. Isabel la encontró al amanecer. Y supo que valió la pena. Cada silencio. Cada rechazo. Cada lágrima. Porque por fin, la verdad también iluminaba. Capítulo 15. Una disculpa muda. La primavera comenzaba a asomar tímidamente por los balcones de Valencia. El aire olía a azahar y a promesas nuevas. Era un sábado por la mañana, y por primera vez en mucho tiempo, la casa no despertaba con tensión ni silencios llenos de espinas. Esa mañana. La calma era real. Isabel estaba en la cocina, organizando las especias. Era uno de esos gestos que hacía cuando necesitaba claridad interna, clasificar, etiquetar, dar orden al caos. De fondo sonaba una pieza instrumental suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente cálida como para llenar el espacio. De pronto escuchó pasos. Lucía entró vestida con ropa deportiva. Con una coleta baja y sin maquillaje. En sus manos, una bolsa de tela. ¿Vas a salir?, preguntó Isabel con amabilidad, sin girarse del todo. Lucía asintió. Sí, pero no sola. Te venía a buscar. Quiero cocinar algo para los tres. Isabel ladeó la cabeza, sorprendida. ¿Tú vas a cocinar? Lucía se encogió de hombros. O intentarlo. Pero si me ayudas a no quemarlo todo, sería genial. Vendedores ofreciendo productos frescos, niños corriendo entre los puestos, turistas curioseando las frutas exóticas. Lucía caminaba al lado de Isabel con una lista escrita a mano. Isabel la leía con discreción y notaba los detalles. Había anotado incluso las marcas que solían usar, los precios promedio, e incluso una pregunta en cursiva: ¿mejor lenteja roja o pardina? Cuando se detuvieron frente a la pescadería, Lucía señaló un filete de merluza. No. El que tú haces con limón y ajo. Sí. ¿Te gusta? Lucía bajó la mirada, tímida. Siempre me gustó. Prepararon juntas la comida. Lucía picaba la cebolla con cuidado excesivo, y aunque lloraba por el ácido, también parecía soltar algo más que lágrimas físicas. ¿Estás bien?, preguntó Isabel. Sí. Solo estoy aprendiendo a no huir de lo que me hace llorar. Isabel no supo qué decir. Pero sabía lo que eso significaba. A la hora de la cena, Julián se sentó con expresión de asombro. ¿Esto lo hicieron ustedes? No, respondió Lucía rápidamente. Lo hice yo. Con supervisión. Vaya, ¿y por qué el honor? Lucía le sirvió primero, luego a Isabel, y por último a ella misma. Ni dramatismo. Solo verdad. Comieron en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno lleno de aceptación, de presencia, de respeto. Al final Lucía se levantó antes que nadie. Llevó los platos al fregadero y los lavó sin que se lo pidieran. Esa noche Isabel encontró una bolsa colgada del pomo de su puerta. Dentro. Pero me dio miedo que me saliera un nudo en la garganta. Releí tu carta del juicio. Me dolió. Porque ahora sé que yo también te fallé. Te vi preparar mi merienda sin saber si iba a aceptarla. Yo la acepté. Aunque fingí que no. Perdón por todos los cumpleaños que pasaste como sombra. No sabía que también eras regalo. Hoy te llamé mamá en mi cabeza. Pronto te lo diré en voz alta. Isabel los fue leyendo uno por uno sin prisa. Cada papelito era una piedra retirada del muro. Una herida limpiada. Una flor brotando del silencio. Al día siguiente Lucía volvió a la biblioteca. Se acercó a la estantería de libros de autoayuda y tomó uno titulado «Cómo reconstruir puentes sin palabras». Lo hojeó. Y en una de las páginas, una frase subrayada captó su atención. Se sentó al borde de la cama. Sacó el frasco que había regalado el día anterior. Hoy no hay papel nuevo. Solo quería decirte algo en voz alta, al menos una vez. Isabel la miró paciente. Lucía tragó saliva. Lo siento. Isabel sonrió acariciando su mano. Lo sé. Y gracias.
También lo sé. Lucía se acurrucó en su hombro como cuando era niña. No dijeron nada más. Porque a veces. La disculpa más verdadera. No necesita palabras. Solo permanecer. Capítulo 16. No es sangre, es amor. El día amaneció claro. El cielo de Valencia se había limpiado de nubes. Como si el universo entero quisiera respirar un poco más liviano. Era martes, pero no era un martes cualquiera. Lucía se despertó temprano, sin que nadie la llamara. Se vistió con una camisa blanca y unos vaqueros limpios. Se recogió el pelo con una trenza simple, la misma que solía llevar cuando era niña. Frente al espejo se miró durante un largo rato. Esta vez no buscaba ocultarse. Solo quería reconocerse. En la cocina, Isabel ya estaba preparando café. Al verla se detuvo. ¿Tienes algo hoy en el instituto? No, respondió Lucía. Hoy quiero ir contigo al juzgado. Isabel dejó lentamente la cuchara de madera sobre el mármol. ¿Estás segura? Lucía asintió. Es la audiencia final, ¿no? Quiero estar ahí. No como testigo. Sino como parte de esto. A las 9 en punto llegaron al juzgado. Julián ya los esperaba en la entrada. Al verlas llegar juntas, se le dibujó una sonrisa breve pero auténtica. ¿Lista? Preguntó él a su hija. Lucía respiró hondo. Más que nunca. La sala era pequeña, íntima, con solo la jueza, la secretaria judicial y los tres implicados. Nada de público. Solo el momento. Solo la verdad. La jueza los saludó con una mirada cálida. Gracias por acudir voluntariamente a esta última sesión. Como sabrán, ya he revisado toda la documentación, testimonios. Todos dirigieron la mirada hacia Lucía. La joven se puso de pie. Respiró. Y habló. He tardado años en entender lo que tenía delante. Denotas que nadie responde. Se giró hacia Isabel. ¿Y tú estuviste? Siempre. Sin exigencias. Sin condiciones. Y yo te ignoré. Te rechacé. Te convertí en culpable de mi propia confusión. Pero hoy lo entiendo. Hizo una pausa. No eres mi madre por sangre. Pero lo has sido en cada gesto. En cada madrugada en que te sentaste frente a mi puerta. En cada plato que preparaste aunque yo lo despreciara. En cada palabra que no dijiste por respeto. Volvió a mirar a la jueza. Quiero que quede claro, legal o no, Isabel es parte de mi familia. No por obligación. Por elección. Y si existe una forma de registrar eso, quiero hacerlo. Si no existe, igual lo llevo en mí. La jueza asintió lentamente. A veces. El vínculo más profundo no se firma con tinta. Se escribe en la memoria. A la salida del juzgado, Isabel no podía hablar. Caminaban en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el de quienes ya no necesitan llenar los huecos con palabras. Julián los acompañaba unos pasos atrás, con la mirada en el suelo y una paz rara dibujada en el rostro. Al llegar a casa, Lucía se dirigió directamente al salón. Abrió un cajón que hasta ahora había evitado. Sacó un álbum de fotos. Lo colocó sobre la mesa y comenzó a pegar imágenes. No rápido, no tímido. Un abrazo largo. De esos que suenan por dentro. Gracias a ti, susurró, por no rendirte cuando yo lo hice. Esa noche los tres cenaron juntos en el balcón. Había velas. Sino de la paciencia. Y del coraje, añadió Julián. Y del amor, cerró Isabel. Brindaron. Y por primera vez los tres estaban en casa. Capítulo 17. Nueva rutina. La luz de la primavera entraba sin pedir permiso por las ventanas abiertas. El canto de los gorriones mezclado con el aroma a café recién hecho era la banda sonora de las mañanas en casa. Pero más allá del clima o los olores, lo que realmente había cambiado, era el aire que se respiraba. Ya no pesaba. Era abril, y en la cocina.
Isabel removía con una cuchara de madera el arroz con leche que preparaba para el desayuno del domingo. Llevaba puesto su delantal del girasol, y por primera vez en muchos años tarareaba una melodía sin darse cuenta. Lucía entró descalza, con una sonrisa dormida y un moño desordenado. ¿Puedo ayudarte?, preguntó frotándose los ojos. Claro, respondió Isabel sin sorpresa. ¿Puedes cortar un poco de canela en rama? Lucía obedeció sin protestar. La escena parecía sencilla, doméstica, incluso común. Pero para ambas era extraordinaria. Porque por fin lo hacían juntas. Sin tensión, sin miedo, sin deudas pendientes. La nueva rutina no había llegado con fanfarria ni promesas solemnes. Se había construido poco a poco, ladrillo a ladrillo. Los domingos eran ahora el día sin móviles. Se cocinaba en casa, se almorzaba al aire libre en la terraza, se leían libros en voz alta o se hacían juegos de mesa. Los miércoles por la tarde, Lucía acompañaba a Isabel a sus talleres en la biblioteca. A veces como oyente, otras veces como voluntaria. No hablaban mucho en público, pero compartían miradas cómplices y pequeños apuntes entre página y página. Y los viernes por la noche Julián hacía pizza casera. Siempre con forma imperfecta. Con queso desbordado o masa muy fina, pero era la pizza de papá, y eso era suficiente. Un jueves cualquiera, Isabel recibió una carta del instituto donde trabajaba. Al abrirla, encontró un reconocimiento oficial por su labor como orientadora. Adjuntaban además una nota manuscrita de la directora. A veces, una profesional se destaca no solo por su conocimiento, sino por su humanidad. Gracias por enseñar también fuera del aula. Cuando lo leyó, sonrió. No tanto por el premio, sino porque en la esquina inferior del sobre había algo escrito con tinta azul. Yo también aprendí contigo. L.M. Lucía. Los sábados por la mañana se habían convertido en rondas del pasado. Una pequeña costumbre nacida de forma accidental. Cada una sacaba una foto vieja al azar de una caja familiar, y la colocaba sobre la mesa. Después contaban todo lo que recordaban de ese día. Una tarde de abril. Lucía sacó una foto en la que ella tenía 10 años. Estaba abrazando a un peluche con una cara claramente molesta, y a su lado Isabel, más joven, más tensa, intentaba hacerla reír. Ese día fue horrible, dijo Lucía, riéndose. Tú me obligaste a ir a esa excursión al Museo de Historia, y yo solo quería quedarme en casa viendo dibujos. No te obligué, contestó Isabel sonriendo. Solo te insistí de forma firme. Y al final, ¿qué pasó? Que me encantó el museo. Lo recuerdo perfecto. Isabel se quedó en silencio. Lucía la miró. Perdón por no haberlo dicho antes. No hacía falta, respondió Isabel. Pero gracias. Una noche Lucía entró en la habitación de Isabel sin tocar. ¿Tienes sueño? Todavía no. Lucía se sentó en la cama, con algo detrás de la espalda. Quiero darte esto. Era un pequeño marco de madera, hecho a mano con una foto reciente, ambas en la cocina. Riéndose mientras Lucía sostenía un batidor cubierto de masa. Debajo de la imagen un papel escrito a mano decía: No eres mi madre. Pero me enseñaste lo que es una. Y eso ya es para siempre. Isabel no pudo contener las lágrimas. Lucía la abrazó. No hace falta que lo digas. Lo sé. Y yo también, susurró Isabel. Una semana después, durante una tarde tranquila, Julián propuso algo inusual. ¿Qué les parece si hacemos una cena en casa con los vecinos? Una forma de celebrar que, bueno, estamos bien. Lucía se burló con humor. ¿Desde cuándo celebras cosas sociales? Desde que tengo ganas de mostrar al mundo que sobrevivimos, respondió él sonriendo. Y así, organizaron una cena sencilla. Nada ostentoso. Solo comida hecha en casa, luces cálidas y 3 personas que, después de muchos inviernos, habían aprendido a quererse como familia. Una familia hecha de errores, de heridas, de curas lentas. Pero real. Al final de la noche, cuando todos se habían ido,
Lucía salió al balcón con una manta sobre los hombros. Isabel la acompañó. ¿Sabes?, dijo Lucía, mirando el cielo. Antes pensaba que familia era una cosa que te tocaba. Y que si no encajaba, solo quedaba huir. ¿Y ahora? Ahora creo que familia también es algo que se construye. Como un refugio. Como una casa que se edifica con paciencia. Isabel se quedó en silencio. Lucía la miró. Gracias por construir conmigo. Y sin pensarlo más, apoyó su cabeza en el hombro de Isabel. La rutina ya no era rutina. Era hogar. Capítulo 18. Carta sin destinatario. Valencia, 4 de mayo. Querida tú, sí, tú. Lucía de antes, Lucía de siempre, Lucía que todavía duele en silencio. No sé si esta carta alguna vez será leída. No sé si la escribiré completa, o si simplemente lloraré sobre las palabras que no consigo decir en voz alta. Pero sé que la necesito. Porque hay verdades que solo pueden vivirse si primero se escriben. Hoy la casa huele a pan recién hecho. Isabel lo preparó esta mañana, mientras yo terminaba un trabajo para la universidad. No es fácil admitir que fui injusta, que lastimé a alguien que solo intentaba protegerme a su manera. Pero aquí estoy. Intentándolo. Desnuda por dentro sin excusas. Recuerdo cuando tenías 11 años. Aunque fuera a mirar la tele. Pero él apenas tenía fuerza. Y entonces apareció ella. Isabel. Con su voz suave y sus silencios incómodos. Con sus intentos torpes por hablarte de los deberes. O por saber si querías más leche en el vaso. Y tú la ignorabas. Porque creías que venía a robarte lo poco que quedaba intacto, el lugar de mamá, el espacio con papá, el derecho al dolor. Pero tú te encerraste en tu cuarto con los auriculares puestos. ¿Te acuerdas lo que escuchabas? Canciones tristes. Canciones de No me entiende nadie. Y ella dejó una bandeja de galletas en la puerta. Sin una nota. Sin exigir nada. A veces pienso que el amor más puro es el que no se impone. El que espera, incluso cuando no debería. También recuerdo las peleas. Las miradas frías. Las palabras que dolían más que gritos. Yo decía que ella era una impostora. Que no era nadie. Que solo estaba con papá por interés. Y sin embargo fue ella la que me acompañó al médico cuando me detectaron ansiedad. Fue ella la que habló con la profesora cuando no entregué los trabajos. Fue ella la que me esperó despierta cuando salía tarde de alguna fiesta. Aunque yo fingiera no verla. Me pregunto cuánto aguanta un corazón sin romperse del todo. Y luego la miro ahora. Cocinando tranquila, regando las plantas y pienso, quizá el suyo se rompió muchas veces. Pero supo repararse con paciencia. Con fe. Con amor. Hoy escribo esto porque necesito liberar. Porque cargar con la culpa también cansa. Y no quiero que esta nueva etapa que estamos viviendo esté sostenida por silencios acumulados. Quiero decir. Gracias. Perdón. Y también te veo. Veo todo lo que hiciste sin esperar reconocimiento. Veo todas las veces que te tragaste el llanto para no discutir. Veo cómo cuidabas de mí incluso cuando yo solo quería que desaparecieras. Y si pudiera volver atrás, abrazaría a esa niña terca que fui, y le diría, no, no estás perdiendo a tu madre. Estás ganando otra mujer que también te ama. De forma distinta. Pero de verdad. Gracias por enseñarme que la maternidad no siempre tiene que ver con dar a luz, sino con elegir a alguien todos los días, incluso cuando ese alguien no te quiere de vuelta. Gracias por esperar. Por no rendirte. Por seguir. Te prometo que intentaré ser mejor cada día. No perfecta. Solo presente. Y aunque me cueste decirlo en voz alta, aunque aún no me salga llamarte mamá sin dudar. Ese impulso suave pero firme que nace desde el pecho y sube como marea hasta los labios. Mamá, dijo sin más, como quien pronuncia algo que ha ensayado toda la vida. El silencio fue inmediato. La tostada de Julián quedó suspendida a medio camino hacia su boca. Isabel giró lentamente el rostro. ¿Qué?
Susurró casi sin voz. Lucía tragó saliva. Pero no apartó la mirada. Sino porque yo necesitaba decirlo. Isabel le tomó la cara con ambas manos. No sabes cuánto he esperado este momento, sin atreverme a esperarlo. Y la abrazó. Julián, aún con la tostada en la mano. Sonrió entre lágrimas. Bueno, que podemos declarar este sábado como día oficial de la familia. Ese mismo día, Lucía salió a caminar con Isabel por el barrio. Visitaron la librería donde solían ir cuando Lucía era pequeña, aunque entonces no quería admitir que disfrutaba esas salidas. Hoy, sin embargo, eligió un libro y lo compró para ambas. Historias de hijas que escogen a sus madres. En la última página, había una frase que Lucía subrayó con lápiz. A veces, mamá no es quien te da la vida. Es quien te enseña cómo vivirla. Por la tarde prepararon juntas una receta nueva, empanadas de espinaca y queso. Se rieron cuando la masa se pegaba en los dedos. Isabel se manchó de harina la nariz. Y Lucía fingió no verlo, hasta que se la limpió con la manga. Tú antes me habrías gritado por hacer eso, dijo Isabel divertida. Y tú antes no habrías permitido que te tocara la cara, respondió Lucía sincera. Estamos en paz, ¿no? Más que eso, dijo Lucía con ternura. Estamos en familia. Esa noche antes de dormir. Lucía sacó el sobre con la carta que había escrito días antes. La había dejado en su escritorio desde entonces sin decidir qué hacer con ella. Pero hoy, sabía exactamente qué hacer. Entró en la habitación de Isabel, que estaba leyendo en la cama, con gafas ligeramente caídas y una manta hasta la cintura. ¿Puedo dejarte algo? Siempre. Lucía le entregó el sobre. No tienes que leerlo ahora. Solo quería que lo tuvieras. Es una parte de mí que necesitaba compartir contigo. Isabel lo sostuvo con ambas manos, como si fuera frágil. Gracias, hija. La palabra hija dicha así sin miedo, sin correcciones, sin segundas intenciones, llenó la habitación de una calidez nueva. Lucía se acercó, le dio un beso en la frente y antes de salir. Dijo en voz baja. Buenas noches, mamá. Isabel cerró los ojos. Y por fin, durmió como no dormía en años. Con el alma tranquila. Con el corazón lleno. Con el nombre que siempre soñó ser pronunciado, y que ahora le pertenecía, de verdad. Capítulo 20. No hay apellido para el amor. La primavera ya se había asentado en Valencia. Los árboles del paseo marítimo rebosaban hojas nuevas y los niños volvían a llenar los parques. En casa de los Morales, también brotaba algo nuevo, la tranquilidad, esa que no hace ruido. Pero se instala como una manta tibia sobre los hombros. Lucía caminaba por el pasillo con una carpeta en la mano. Había llegado una carta del ayuntamiento. La confirmación para tramitar un cambio de nombre legal, si así lo deseaba. La propuesta venía desde la propia administración. Como consecuencia de un proceso de validación familiar en el cual Isabel había sido reconocida como cuidadora significativa durante más de 8 años. Técnicamente, Lucía podía solicitar llevar el apellido compuesto, Morales Ramírez. Pero no estaba segura. Lo dejó sobre la mesa del salón y se fue a la cocina. Isabel estaba allí, pelando manzanas con precisión quirúrgica. ¿Puedo preguntarte algo, mamá?, dijo Lucía, ya con naturalidad en la palabra. Isabel alzó la vista sonriendo. Claro, lo que quieras. ¿Te molestaría si no cambio mi apellido? La cuchilla se detuvo un segundo. ¿A qué te refieres? Lucía se sentó. Me llegó la confirmación de que podría añadir tu apellido, el de Ramírez, al mío. Pero, no estoy segura de querer hacerlo. Isabel bajó lentamente la manzana sobre el plato. Lucía, escúchame bien. El amor no se mide por los apellidos. Nunca te pedí que llevaras el mío. Se agachó frente a ella y la tomó de las manos. Yo no te di la vida. Pero tú me diste sentido. Eso no se escribe en un DNI. Se escribe en cada palabra, en cada gesto. En cada vez que me llamas mamá sin pensarlo. Lucía sintió los ojos arder. Entonces, me quedo como Lucía Morales.
Pero tú siempre serás mi madre. Está bien así. Está perfecto, dijo Isabel. Y la abrazó fuerte. Esa tarde Lucía salió a dar un paseo por el antiguo cauce del río Turia. Llevaba su libreta pequeña donde escribía ideas, pensamientos y a veces recuerdos que quería guardar. Solo se da. Y se queda. A veces el mayor acto de amor es permanecer. Y tú lo hiciste, mamá. Gracias por no irte. Cerró el cuaderno con suavidad. Miró al cielo, que ya se teñía de naranja. Y sonrió. Por dentro. Al día siguiente en la escuela de arte donde Lucía ahora colaboraba como monitora, le pidieron que diera una pequeña charla sobre su proceso creativo. Titubeó al principio. Pero al final aceptó. Frente a un grupo de adolescentes de mirada curiosa y brazos cruzados, comenzó diciendo: a veces, uno empieza a crear cuando ya no sabe cómo decir lo que siente. Los chicos la escuchaban con atención. Yo empecé a dibujar porque necesitaba entender lo que no comprendía. Porque tenía una historia con huecos. Personas que se iban. Personas que llegaban. Y una mujer que se quedó, incluso cuando yo la rechacé. Un alumno levantó la mano. ¿Era tu madre? Lucía se quedó en silencio un instante. Y luego respondió sin dudar. Sí. Lo era. Lo es. No por sangre. Por elección. Esa noche, de regreso a casa, encontró sobre su almohada una nota escrita con letra de Isabel. Gracias por elegirme todos los días. Aunque no llevemos el mismo apellido. Ya con amigos, compañeros de trabajo y hasta una pareja sentada a su lado, alguien le preguntó: ¿y tú no cambiaste nunca tu apellido con todo lo que contaste sobre tu madre? Lucía miró a Isabel, que en ese momento servía vino con calma, y respondió: no. Porque el apellido puede que no sea el mismo. Pero el amor sí. Y eso es lo único que importa. Y al decirlo, levantó su copa hacia Isabel. Por la mujer que me enseñó a ser hija, incluso cuando yo no quería serlo. Isabel alzó la suya. Y por la hija que me enseñó que a veces. Capítulo 1. La llegada de Isabel. Valencia, un lunes de septiembre. El sol caía suave sobre las tejas anaranjadas del vecindario de Benimaclet. Las calles tenían ese olor a piedra caliente y pan recién horneado que tanto le gustaba a Isabel Ramírez. Frente a la casa número 14 se encontraba una furgoneta blanca con las puertas abiertas. Llena de cajas cuidadosamente etiquetadas, ropa, libros, cocina, marco de fotos. Isabel, de 42 años, se bajó del asiento del copiloto, respirando hondo. No era la primera vez que se mudaba, pero sí la más difícil. No por el tamaño de la casa ni por el esfuerzo físico, sino porque esta vez no solo llevaba sus cosas, llevaba también expectativas. Heridas pasadas y un amor inmenso que todavía no sabía cómo expresar en este nuevo hogar. ¿Necesitas ayuda con esa caja, amor? Preguntó Julián, su esposo, mientras bajaba otra caja de la furgoneta. Estoy bien. Esta solo pesa libros y un par de diarios viejos. Los diarios de cuando eras madre soltera. Sonrió él. Sí. Puede que algún día alguien quiera leerlos, aunque sea